El régimen de Venezuela mantiene su táctica represiva contra el dirigente político Juan Pablo Guanipa, quien el domingo fue excarcelado y luego nuevamente arrestado por haberse reunido con familiares de presos políticos y entregar declaraciones afuera de los centros de tortura. La Fiscalía de la Dictadura logró su cometido y el líder democrático, tras más de 24 horas de desaparición forzada, fue llevado al aeropuerto de Maiquetía para ser trasladado a su natal Maracaibo, bajo el régimen de arresto domiciliario. Su hijo Ramón confirmó que Guanipa ya está en su casa, con grillete electrónico, supervisado por 2 funcionarios vinculados al régimen. También le prohibieron dar declaraciones a la prensa y aparecer en redes sociales. Además, antes de su secuestro el domingo, Guanipa salió de prisión con 2 medidas cautelares: presentarse a tribunales cada 30 días y prohibición para salir del país. Ninguna de las 2 fue incumplida, pero el Ministerio Público subordinado al régimen alegó una supuesta violación de las normas para pedir al tribunal competente la revocación de la libertad condicionada. Él ya se encuentra en la casa, él tiene un grillete electrónico y 2 funcionarios que están apostados en el estacionamiento de la casa, adentro, donde van los carros, pues. Y bueno, prohibición de declarar a los medios, prohibición de salir en redes sociales. Lo he dicho muchas veces, no se trata de tener miedo, no, miedo tenemos todos. Miedo tiene mi padre, miedo tengo yo, miedo tiene todos los venezolanos. Pero si el miedo es lo que va a comandar nuestro accionar y nadie habla, y nadie sale, y nadie dice, entonces este es el mejor país del planeta. Y nadie nunca se va a enterar de que vivimos en una dictadura y que somos reprimidos y que por haber visitado centros de reclusión en apoyo a la gente, eso es otra cosa. Él fue a decirle a los familiares que pronto iban a salir sus familiares con el tema de la ley de amnistía. Lo mismo que hizo Jorge Rodríguez, hizo exactamente lo mismo. Pero Jorge Rodríguez sí puede hacerlo y mi padre no lo puede hacer. Mi padre desestabilizó al país por darle apoyo a la gente que está esperando afuera de los... Entonces, esta semana justamente se espera la segunda aprobación de la ley de amnistía. ¿Qué aspiras, sobre todo para las condiciones en las que está tu papá? Libertad para todos los presos políticos y que de una vez cese la represión. Daisy Álamo, jefe de prensa de la familia Guanipa, confirmó en NTN 24 que Juan Pablo Guanipa fue trasladado a su residencia en el estado Zulia por funcionarios del régimen venezolano. A su llegada a su hogar, ahora en la modalidad de prisión domiciliaria, termina con horas de incertidumbre tras su secuestro pocas horas después de haber sido liberado de la prisión donde se encontraba arbitrariamente detenido. A las 10 de la mañana hora Venezuela, llegó Juan Pablo Guanipa, fue trasladado por funcionarios. Desconozco muchos detalles porque no estaba allá, pero sí en ese momento justamente estábamos conversando y sí pudo llegar a su residencia en Maracaibo, en el estado Zulia. Por supuesto, actualmente no sabemos, no conozco, no les puedo nombrar mucho cuáles son las nuevas medidas porque estoy esperando nueva información, pero esa es la información que podemos manejar hasta esta hora. Sí sabemos que por supuesto fue trasladado por funcionarios, lo que apareció en la fiscalía, pero estoy esperando información de cómo va a ser el proceder actualmente, si puede declarar, cuál es la situación que lo espera ahora, si realmente es casa por cárcel, cuál fue la situación al dejarlo en su domicilio. Demostrando una vez más su tradicional cinismo y valiéndose de una serie de mentiras, Diosdado Cabello intentó justificar el nuevo secuestro de Juan Pablo Guanipa a manos del régimen, horas después de haber sido excarcelado. Cabello, sin siquiera mencionar el nombre de Guanipa, se refirió a él con expresiones ofensivas, Harry. Además, Hugo, fugitivo de la justicia de los Estados Unidos y requerido con $25 millones de recompensa por narcotráfico, Cabello dijo que de manera insólita que la justicia venezolana funciona a pesar de estar controlada por la dictadura y que la amnistía general anunciada tendrá limitantes. Repasemos completa esta declaración. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. El Ministerio Público, haciendo uso de un sistema de justicia que funciona, usted violó las medidas sobre las cuales se tomó esa decisión y se solicitó la revocatoria ante el tribunal, y eso funciona, ¿no es así? Eso es así. Lo que ocurre es que hay gente que se cree la pepa al queso.
Y no lo son. No lo son. Se creen intocables. Es que funcione la justicia. Que funcione. Después cambian la cara de la arrogancia y de la estupidez a la cara de pajizo que siempre han tenido. Y entonces, la justicia funciona. Para los presos políticos en Venezuela, el regreso a casa no significa libertad plena. Las medidas cautelares impuestas por el régimen los mantienen prácticamente encerrados y silenciados, limitando sus derechos fundamentales. Harriet, entre las restricciones más comunes se incluyen la prohibición de salir del país, la obligación de abstenerse de declarar a los medios de comunicación y la presentación periódica ante los tribunales, mecanismos que el régimen utiliza para mantenerlos bajo vigilancia. Libertad a medias. Las contradicciones y arbitrariedades del régimen encabezado ahora por Delcy Rodríguez, excarcelaciones de presos políticos, pero sin libertad plena. Tú ni siquiera estás excarcelado. Tú estás preso en tu casa. Claro. Cambió de celda. Cambió de celda. Esta es una celda más gentil, más amable, donde estoy yo, donde puede hablar con sus hijos por teléfono, pero es que ni siquiera está excarcelado. Está preso en su casa. Y es que las ONG han registrado que la mayoría de los presos políticos excarcelados desde el 8 de enero cuentan con medidas cautelares como prohibición de salida del país, declarar a los medios de comunicación, así como presentación ante tribunales de forma periódica. Así lo relatan sus familias. Hay tanta gente inocente tras los barrotes. Es tan injusto todo lo que sucede que uno no puede, por más que yo quiera estar increíblemente feliz porque Perkins está aquí, seguimos los dos pendientes de los que quedaron atrás y no vamos a dejar de alzar la voz por los que quedaron atrás, porque es así como el hashtag de las redes, que sean todos, porque en definitiva todos son inocentes y esto no puede ser una cosa de que porque a mí me da la gana hoy libero a unos sí y a otros no, a unos los vuelvo a agarrar como a Juan Pablo, a otros les pongo un brazalete electrónico como a Perkins y le pongo un policía en la puerta. Y más allá de la indignación, yo creo que tenemos que respirar profundo y decir, tenemos que seguir por los que quedan. Una denuncia que también hizo hoy la líder democrática María Corina Machado tras acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido. No pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perkins Rocha. Yo quiero que vean esto. Vean esto. Con un grillete, un ex magistrado de la Corte Primera en Venezuela. Así lo tienen en su casa. ¿Se puede hablar de esto, de una liberación? Evidentemente, el régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible. En la misma línea se pronunció Pedro Uruchurtu, quien afirmó que la ley de amnistía anunciada por el régimen es una manipulación para disfrazar la sumisión. La fulana amnistía es una manipulación para disfrazar a la sumisión con rostro de paz cuando en realidad es una trampa. Los presos políticos civiles y militares son inocentes acusados de delitos que nunca cometieron. La excarcelación de muchos de ellos pretende ser usada como imposición de silencio y negación de derechos y libertades civiles, aceptando delitos nunca cometidos. Y es que la libertad con restricciones es un hecho que condena también el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Estado Marco Rubio, durante su intervención ante la Comisión de Política Exterior, advirtió que salir de la cárcel implica hablar en público con libertad y que la administración Trump estaría vigilante y juzgaría a Delcy y al régimen por estas decisiones. Todavía tiene presos políticos, lo hacen, pero muchos son liberados cada vez más todos los días. Y algunos en realidad están siendo liberados y comienzan a hablar de nuevo. Y vamos a ver muy de cerca cómo son tratados y cómo sucede eso, porque eso será parte de cómo los juzgamos y sus acciones. Las ONG han denunciado que incluso a los presos políticos excarcelados los han amenazado y les prohíben relatar lo vivido en reclusión. Las advertencias incluyen a los familiares, a quien además advierten de abstenerse de denunciar.